A ver, le pueden decir que me acepte, dice alguien. Ya voy a entrar de mi celular más por si es que hay interferencia de señal, debido a que esta hora se satura, no peor con este clima ahorita, anda muy mal el internet. Bien, como les decía, jóvenes, vamos a ver hoy en el laboratorio de cristalización, ya un laboratorio muy interesante y un método muy utilizado, ¿no? Tanto en la industria farmacéutica, en la industria química y podríamos decir hasta en la industria del mercado negro, ¿no? La famosa pasta base después la cristalizan, ¿no? Entonces es un método que en laboratorio nosotros vemos en unas experiencias bien pequeñitas, digamos unas demostraciones demo, pero que igual en la industria tienen el mismo procedimiento, obtenciones. Ya el día de hoy vamos a realizar 3 experiencias. No sé cuántas experiencias tienen en su vida. ¿Será que pueden verificar, por favor? Hay 4 experiencias. Ya, vamos a ver 3 el día de hoy, las más importantes. Y bueno, ¿no? Ya la número 4 la vamos a obviar por esta ocasión, ¿ya? Como les digo, en el laboratorio lamentablemente tenemos que crearnos algo en la imaginación con lo que se vaya a proyectar el día de hoy, ¿ya? Yo quiero pedirles que seamos un poquito imaginativos. Tal vez ya ustedes luego podrían complementar con algunos videos mirando, ¿no?, en internet, pero vamos a tratar de ser lo más explícito posible en la explicación. Bien. Como siempre, nosotros tenemos nuestros objetivos en los laboratorios. El día de hoy, el objetivo del proceso de cristalización, primero es conocer el proceso de este método de separación. Entonces cristalización mediante un método de separación vamos a obtener el día de hoy. Inciso B, identificar las variables a controlar y pruebas cualitativas de identificación. Entonces, es decir, que en este método de separación en el cual vamos a obtener una cristalización, vamos a tener variables las cuales veremos de qué forma y cómo se controlan. Luego, definir conceptos de condensación, solidificación y sublimación. ¿Ya? Eso yo creo que va a ser tarea para ustedes, pero vayamos viendo la experiencia y conforme a ello lo vamos a ir viendo. Luego del fundamento teórico, pues nosotros siempre nos preguntamos el tema a desarrollar, en este caso la cristalización. Entonces, ¿qué es cristalización? Es un método de separación que consiste en la formación de un sólido cristalino a partir de un producto fundido o una solución. Entonces, este producto fundido generalmente está de forma sólida. ¿Ya? Puede estar en estado natural, quiere decir que lo encontremos en la naturaleza ya fundido, o puede ser que se le haya hecho un proceso de calentamiento y hayamos obtenido su fundición. Y una solución, pues, significará de que esa muestra sólida la vamos a hacer transformar en solución. ¿Sí? De eso se trata. Bien, hablaba la doctora en la clase anterior sobre el tema de soluciones, ¿verdad? El día de hoy nosotros ya tenemos que entrar con ese conocimiento. Tengo entendido que el Grupo F ya han llevado la materia de Química 100, ¿verdad? Entonces ya ustedes han visto en el anterior semestre, bueno, salvo que sean repitentes, pues no, el tema de preparación de soluciones, ¿ya? Entonces el día de hoy nosotros vamos a preparar una solución saturada y la vamos a sobresaturar. Ya, ese laboratorio es el laboratorio de solubilidad, el laboratorio número 7, 8, creo tengo entendido, en Química 100. Así que ya vayamos recordando un poquito
a no ser que no hayan llegado a él, pero como le digo, todos ya han pasado por la materia porque solo el grupo A, B, el que lleva paralelo química 100 y orgánica 1. Bien, continuamos. Entonces, esta acción que nosotros vamos a crear el día de hoy es considerada como una purificación de la sustancia llegada a obtener. O sea, la sustancia que se va a separar, le vamos a hacer una purificación. Bien. Entonces nosotros vamos a entrar a la experiencia número 1, todos en su guía, no sé en qué lugar se ubicará de las 4 que ustedes tienen, pero van a buscar cristalización del nitrato de potasio. ¿Ya? A ver, todos busquemos cristalización del nitrato de potasio. ¿La tienen? Sí. Sí, ya tengo. Ya. Bien. Entonces vamos a ir entrando a nuestra cristalización. Bien, entonces nosotros vamos primeramente, lo que la universidad coloca en la pizarra, no en la universidad, es los materiales y los reactivos a utilizar. Ya es todos estos datos el alumno de la universidad recopila en su libreta, su agenda, ya, una bitácora le llaman también algunos, y ellos son los que van a preparar el equipo, ellos van a preparar, como se dice, el terreno de trabajo, ¿ya? Ya a estas alturas el estudiante ya prácticamente ya sabe de manipulación y de armado de equipo, ¿ya? Bien, entonces el día de hoy vamos a utilizar un vaso precipitado de 100 mililitros, un mechero Bunsen, una varilla, una caja Petri, espátulas de plásticos, termómetro, equipo de limpieza, trípode y malla de amianto. Bien. Recordarle que en laboratorio en la universidad esta experiencia se lleva a cabo en 3, ¿no? Porque son 3 mesones que ocupan los estudiantes, salvo de que sean muy pocos alumnos y solamente se utilicen 2, pero mínimamente se utilizan 2 mesones. Muy difícil es que se utilice uno, no, salvo de que no haya más de 10 personas. Bien. Los reactivos a utilizar son el nitrato potásico o nitrato de potasio y agua destilada. Bien, por si no conocen las cajas Petri, esta que está aquí, ¿verdad? Aquí ya tenemos una foto del producto obtenido, ya este es un cristalizado de nitrato de potasio, se observa, ¿ya? Entonces, esta cristalización está en un recipiente de una caja Petri. Estas cajas generalmente las usan en el laboratorio en el área de la medicina o farmacéutica. Ya son cajas que pueden condensar temperatura, es decir, que ellas pueden soportar descenso de temperaturas. Entonces, estoy hablando de descenso de temperatura, quiere decir que yo voy a colocar algo caliente o digamos temperatura ambiente y lo voy a poder yo enfriar o descender temperatura. Puedo meter a un refrigerador, puedo hacerlo, o si no, si en caso estoy virtiendo una sustancia digamos, bastante temperatura, a temperatura ambiente me permite resistir. Esta caja Petri tiene una tapa, ya, pero el día de hoy no la vamos a utilizar esa tapa, netamente vamos a utilizar la caja. Entonces, ¿recuerdan ustedes? Dentro de los materiales de uso común no hablamos de caja Petri, ¿verdad? Pero para este tipo de experiencia requerimos de este tipo de material debido a lo que vamos a un uso de temperatura. Y no podemos correr el riesgo de que se nos vaya a lisiar un material y aparte de ello, mediante esta caja Petri se pueden apreciar el tipo de experiencia que nosotros requerimos. Como ya anteriormente hemos venido haciendo experiencia, mucho dependen los métodos, porque es un método de separación el que vamos a hacer, dependiendo de qué tipo de sustancia manipulemos y dependiendo de qué es lo que nosotros queremos obtener o apreciar. Entonces, para este tipo de experiencia, ideal la caja Petri. Bien, entonces vamos a empezar el desarrollo de la experiencia. Como todo laboratorio, siempre nosotros
Despejamos el ambiente, buscamos que esté limpio, que no haya otro tipo de material o algún equipo que tal vez esté en abajo. Bien, una vez ya obtenidos los materiales, vamos a empezar a realizar la experiencia. ¿Y qué dice? Dice que se va a vertir o agregar 80 ml de agua. El agua, ya sabemos, ¿no? El agua que utilizamos nosotros en el laboratorio es agua destilada, salvo de que sea agua para hacer limpieza de materiales. Entonces, agua destilada en un vaso precipitado. El vaso precipitado dijimos que era de 100, bien. Luego vamos a añadir, dice, el nitrato potásico a saturar la solución a temperatura ambiente. Ya. Previo a ello, vamos a hacer un pesado entonces de ese nitrato potásico o nitrato de potasio. Porque ya es un sistema analítico, ya no es cuantitativo, es analítico. Ya entonces directamente vamos a añadir el nitrato de potasio a esa agua, a ese vaso precipitado, 80 mililitros de agua, y vamos a saturar la solución. Ya aquí yo necesito que ya ustedes tengan conocimiento base de lo que es una solución saturada. A ver, ¿alguien recuerda cuando decimos que es una solución saturada? Cuando no ingresa más soluto. Exactamente, cuando ya podemos apreciar de que hasta la última partícula de soluto ha disuelto, ¿verdad?, en el medio a disolver, que en este caso sería el agua, ¿verdad? Bien. Entonces, una vez llegado a ese punto que acababa de mencionar el compañero, ya nosotros ya preparamos la solución, ya lo dejamos ahí porque dice a temperatura ambiente. Bien, luego dice llevar a temperatura de ebullición la solución y vertir consideradamente más nitrato de potasio hasta sobresaturar. La cantidad añadida será de acuerdo a la cantidad de cristalizado que se desea obtener. Es decir, vuelvo para atrás, dependiendo cuánto de todo este cristalizado yo quiera observar en mi caja Petri, va a ser la cantidad que yo voy a agregar a mi solución que ya tengo saturada. Bien. Antes de yo empezar a calentar esta solución saturada, que por si acaso aún la tenemos en un vaso precipitado, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a armar un equipo. Ese equipo, para esto necesito el mechero Bunsen, mi malla de amianto y mi trípode para poder hacer. Bien. Luego, ¿qué más necesito? Necesito controlar mi temperatura. Y para yo poder controlar mi temperatura, ¿qué voy a hacer? Ya hemos avanzado respecto, yo les he dicho que tenemos que tener cuidado cuando calentemos una solución y utilicemos un termómetro. Mucho aún si me dice que debo llevar a la temperatura al punto de ebullición de la solución. Entonces, ¿qué debo de conocer yo previamente antes de empezar a realizar mi calentamiento de solución? Que el termómetro sea capaz de soportar esa temperatura, no vamos a buscar una temperatura que aguante 100 grados, digamos, una que aguante más, digamos. Ya, entonces para ello podríamos decir, en otros términos, que primero debo conocer el punto de ebullición de una solución de nitrato de potasio, ¿verdad? Sí. Eso debo conocer. Ya para que en base a ese dato tablado, yo vaya a poder definir mi escala del termómetro. Bien, entonces, una vez conocido ese dato, entonces yo voy a poder determinar mi escala del termómetro y armo el equipo. Bien. Luego, jóvenes, empezamos entonces, damos calor, una chispa al mechero y empezamos a calentar la solución, controlando en el termómetro. Es decir, que una persona, un analista, un estudiante en este caso, su trabajo va a ser netamente controlar la temperatura. Bien. Observen el siguiente punto muy importante. Una vez alcanzado el punto de ebullición, que ya lo conocemos, entonces mi termómetro tiene que estar por encima de esa escala
punto de ebullición de mi solución de nitrato de potasio. Vamos a detener el calentamiento, dice. Ya, vamos a detener el calentamiento. Entonces, ¿cuándo yo voy a agregar mi soluto para que sobresature mi solución? Al momento que agrego calor, ahí voy a empezar a añadir, jóvenes. Ya, ahí voy a empezar a agregar. Ahorita vamos a ver una imagen. Ahí vamos a empezar a agregar. Ya, empezamos a agregar y una persona agrega, otra persona controla la temperatura y otra persona va a ir agitando con una varilla de vidrio la solución, teniendo en cuenta de no golpear nuestro termómetro, ¿verdad? Bien. Entonces, una vez alcanzado el punto de ebullición del agua, bueno, ya sabemos eso, ¿no? El dato, vamos a detener el calentamiento, dice. Bien. Una vez detenido este calentamiento, inmediatamente con una pinza para caja Petri vamos a vertir la solución, con una pinza para vaso de precipitado vamos a vertir la solución sobresaturada que ya acabamos de hacer a la caja Petri. ¿Ya? Generalmente esta caja Petri se la coloca encima de un paño para que el cambio de como los mesones que se tiene en el laboratorio son de mármol y como es una piedra, constantemente la piedra absorbe la temperatura ambiente. Entonces, para que no haya un cambio brusco, ya directamente de caliente a frío, se lo va a poner encima de un paño y vamos a empezar a trasvasar la solución, ¿no? Vamos a ir poco a poco hasta que más o menos nos quede la mitad o un poquito más de la altura de nuestra caja Petri. Es decir, no lo vamos a llenar hasta que rebalse la caja. Luego, nosotros vamos a dejar eso en reposo, ¿ya? Vamos a dar en reposo como mientras va descendiendo esta temperatura va a ir poco a poco, ¿ya? Nos va a ir cristalizando. El cristalizado, dice, empieza a notarse aproximadamente dependiendo la cantidad que tengamos de solución y el tamaño de la caja. Bueno, vienen casi generalmente en un tamaño universal. Va a depender el tiempo que empieza a cristalizar. Aproximadamente está entre los 15 y 20 minutos este cristalizado. Es lo que se ha podido apreciar en el laboratorio. Bien. Aquí vemos, lo que acababa de mencionar a todos ustedes. Dice, no se calienta la solución saturada con nitrato de potasio hasta el punto de ebullición. E inmediatamente, llegado a ese punto de ebullición, que obviamente ese punto de ebullición es la solución de nitrato de potasio, entonces inmediatamente dice agregar a la caja Petri. Bien, luego agregar a la caja Petri a una temperatura ambiente y luego esta caja Petri llevar a un interior a una temperatura muy baja. Dice. Bien, quedamos en que íbamos a esperar a que descienda a temperatura ambiente. Una vez obtenida la temperatura ambiente, ¿cómo yo voy a verificar esto? Voy a seguir con mi termómetro en la caja Petri, ¿verdad? Tengo que seguir con el termómetro. Voy a usar hielo. Ya vamos a hacer una especie de tipo baño María. Ya vamos a preparar en una cuba hielo y lo vamos a colocar en nuestra caja Petri. Ahí ya vamos una vez llegada a temperatura ambiente, ya sacamos del paño la caja Petri y la llevamos a este ambiente de una especie de baño María, lo que va a estar cubierta de hielo. O sea, no vamos a tener agua en líquido, vamos a una cubeta puro hielo, ¿ya? Y ahí va a descender la temperatura. Vamos a tratar de armar, en el laboratorio se arma como una camita, digámoslo así, para que la caja quede bien en el centro y pueda hacer la transferencia de temperatura, el hielo que se ocupa. El hielo que nosotros ocupamos para esta experiencia es hielo en cubo, ¿verdad? En cubito, estos hielos que venden en bolsa, para poder armar una cama uniforme.
Bien, aquí más o menos podemos observar en estas imágenes el procedimiento, ¿no? Aquí empezábamos a calentar, se agregaba. Bien, entonces la sobresaturación la obteníamos una vez llegado al punto de ebullición. Mientras más baja sea la temperatura que nosotros apliquemos, miren, observen, en esta parte, si ven mi puntero, en la primera imagen aquí abajo, así empiezan a formarse los cristales de nitrato de potasio. Así empiezan como a quebrarse, ¿verdad? Uno diría se está partiendo la caja Petri, pero no es así. Se comienzan a formar los cristales y bueno, no es un proceso muy interesante y bonito de observar. ¿Ya? Bien, entonces, mientras más descendamos la temperatura, más cristales vamos a obtener. Bien. Aquí está a 20 minutos y aquí lo tenemos a 30 minutos, miren. Entonces, esta es una experiencia, si se dan cuenta, es más de espera que de procedimiento. ¿Por qué? Porque el procedimiento se lo hace violentamente, no tardaremos más de 10 minutos, pero lo que vamos a tardar va a ser en esperar a esos cristales de nitrato de potasio. Sí, yo creo que entre unos 40 a 45 minutos podemos observar unos cristales totalmente cristales de potasio totalmente cristalizados en nuestra caja P. Bien, entonces, este sería, voy a volver hacia atrás, la obtención final, ya la que se observa aquí. Así nos tiene que quedar en laboratorio nuestros cristales de nitrato de potasio. Ya, de esa forma. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? No, ninguna. Ya. Bien. Bien, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Ya van a anotar las siguientes preguntas que ustedes van a investigar como cuestionario para esta experiencia. ¿Ya? Bien, anoten la primera pregunta. Primer pregunta. Primer pregunta. A ver, por aquí lo tenía. Ya. Definir los conceptos de condensación, solidificación, y sublimación. Bien. Siguiente pregunta, ¿no? Esto es una pregunta ya más de investigación. Yo creo que van a tener que buscar algún video sobre el proceso de cristalizado de nitrato de potasio. Decíamos nosotros, todavía no voy a la pregunta, ¿no? Que a mayor, si descendemos, mayor temperatura, la caja Petri, que ya tiene una solución sobresaturada de nitrato de potasio, y vamos a poder apreciar más cristales
de nitrato de potasio. Entonces la pregunta es la siguiente: explique por qué al descender la temperatura se obtienen más cristales o se podían apreciar más cristales de nitrato de potasio. ¿Ya? Es una pregunta bien profundizada al proceso que se acaba de elaborar. Lo repetir, explíquese por qué al descender mayor temperatura se pueden apreciar mayores cristales de nitrato de potasio. Bien, eso va a ser para el laboratorio 1. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ya. La pregunta va con una introducción explicativa. Lo voy a volver a explicar. Decíamos que una vez ya teniendo la caja Petri a temperatura ambiente, íbamos a llevar a descender temperatura en una cuba, íbamos a colocar hielo y vamos a descenderlo. Obviamente el proceso es abierto, está al aire, ¿verdad? En el mesón, no está dentro de un equipo ni nada por el estilo. Entonces, dice la teoría que a mayor descenso de temperatura vamos a poder apreciar más cristales de nitrato de potasio. Entonces, explique por qué ocurre este fenómeno. Vamos a hacerlo así. ¿Se entendió la pregunta? ¿Se entendió la pregunta? Sí se entendió. Sí, se entendió ya. Bien, perfecto. Ahí entonces vamos a acabar la primera experiencia de este método de separación llamado cristalización. Bien, entonces ahora en su guía busquemos la cristalización del yodo. ¿Ya? Todos busquemos cristalización del yodo. La cristalización de yodo es la experiencia 4. Ya. Por eso, de esas 4 vamos a ver 3 el día de hoy y una no se va a llegar a ver. Ya, entonces vayan todos a la experiencia 4 si es la cristalización del yodo. Lo que pasa es que la guía en la cual yo he basado y hemos realizado los laboratorios en diapositivas, no es la guía que la doctora le ha dicho a ustedes que vayan a comprar, es una guía del año pasado, pues no. Entonces, la guía que ustedes tienen es la nueva, la actualizada, y a veces varía el orden, ya varían el orden. Bien. Entonces, todo cristalización del yodo. Un proceso similar, pero vamos a ver cómo lo llevamos a cabo. Bien, entonces lo primero que vamos a observar, lo que vamos a conocer son los materiales y los reactivos a utilizar. Bien, dentro de los materiales nosotros tenemos el balón de fondo redondo, ¿ya? Luego tenemos vaso de precipitado. Luego tenemos vidrio reloj. Luego vamos a utilizar una espátula. Luego vamos a utilizar un mechero, malla de amianto y trípode. Al decirme malla de amianto y trípode, inmediatamente mechero Bunsen, ¿verdad? Ese es el mechero que voy a utilizar. Luego, dentro de los reactivos, nosotros vamos a usar para esta experiencia yodo sólido. ¿Ya? Yodo sólido, agua y hielo. Tal vez eso nos faltó en la anterior experiencia, aumentar el hielo, ¿verdad? Bien. Yo sé que muchos hemos conocido desde niños el yodo en solución, ¿verdad? Cuando nos hacíamos alguna herida o algo, venía a nuestras manos, nuestros padres nos echaban yodo, ¿verdad? Porque en la industria farmacéutica el yodo es un cicatrizante. Bien, en laboratorio nosotros vamos a utilizar el yodo en estado sólido. Ya
pueden observar aquí en la imagen, este es el yodo que tenemos en el laboratorio. También hay en solución, pero este va para el día de hoy. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un proceso similar al anterior con el tema de la solución. Este yodo viene en formas esféricas, ¿no? Así como bolitas bien pequeñitas, bien. Ya y son color así azulada, media ploma. Bien. Ahora vamos a ver el desarrollo de experiencia. En este caso, dice que nosotros vamos a empezar haciendo un pesado. Vamos a pesar 2 gramos de yodo. Entonces, para eso utilizo mi vidrio reloj y mi espátula que me tenía como materiales. Entonces voy a llevar a mi balanza semianalítica que tengo en el laboratorio, la cual me soporta hasta 160 gramos. No, perdón, 200 gramos es la que soporta el laboratorio. Y ahí voy a hacer 2 gramos de pesado, de yodo. Bien, luego voy a colocar ese yodo de 2 gramos en un vaso de precipitado. Bien. Luego dice colocar el hielo. Colocar el hielo en el balón de fondo redondo. Ya, colocar el hielo en el balón de fondo redondo. Bien. Entonces, este hielo que ustedes van a colocar, ya, lo vamos a colocar adentro, ya, adentro del balón. Entonces es un hielo bien pequeñito, ¿verdad? Vamos a, no sé, triturarlo, ver la forma, pero lo vamos a ingresar. Ya, bien. Luego dice colocar el vaso de precipitado en el suministro de calor y tapar con el balón. Vuelvo a repetir. Colocar el vaso de precipitado en el suministro de calor, es decir, que lo vamos a colocar encima de la malla de amianto, ¿verdad? O sea, ya tenemos que tener armada nuestra estructura para nuestro calentamiento. Y ese vaso lo vamos a tapar, ya, lo vamos a tapar con este balón de fondo redondo que ya contiene hielo dentro de él. O sea, lo vamos a utilizar el balón como una especie de una tapa a nuestro vaso de precipitado. Entonces, para que yo pueda lograr aquello, voy a necesitar que mi vaso de precipitado sea el mismo orificio al tamaño de mi balón de fondo redondo. Porque si mi vaso es de orificio mayor que el del balón, no voy a poder taparlo, ¿verdad? Y ahorita vamos a explicar por qué vamos a hacer aquello. Bien, entonces, una vez obtenido ya colocado mi balón en mi vaso de precipitado, vamos a pasar al siguiente punto. Bien, vayan a disculpar. Ya, siguiendo entonces. Vamos a calentar, dice, este vaso hasta que la muestra llegue a su estado de sublimación y observar la formación de cristales en la superficie del balón. Bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Escúchenme, vamos a dejar ese punto 5 pendiente porque para explicárselo más vamos a ver una imagen. A ver, no me quiere cambiar la diapositiva. Bien. Bien. ¿Recuerdan ustedes que anteriormente nosotros teníamos el nitrato de potasio en sólido y lo hicimos solución? Y luego de esa solución se volvió cristal, ¿verdad? Así fue el proceso, ¿verdad? Sí. Ya. Sí. Resulta, jóvenes, que el yodo que nosotros dijimos utilizar era en forma sólida. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es un cambio de fase de sólido a gaseoso. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Vamos a hacer un cambio de estado
de una sustancia sólida, en este caso nuestro yodo en sólido, directamente a un estado gaseoso. ¿Ya? Este estado nosotros lo conocemos como estado de sublimación, ¿verdad? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Mire, ustedes observen aquí, bueno, aquí lo han hecho con un vidrio reloj, le han colocado hielo, pero no es recomendable hacerlo así porque este hielo va a derretir y esa agua líquida proveniente aquí en nuestro vaso y nos va a fregar la experiencia. O sea, no podemos correr el riesgo de que se nos penetre agua. Con el balón también va a haber cadencia, va a condensar esa agua, pero va a ser en menor riesgo, ¿ya? Bien, entonces, miren, acá arriba tenemos el hielo, aquí abajo tenemos el yodo sólido, y cuando nosotros le agreguemos calor, les aseguro que el cambio de estado es inmediatamente, el yodo comienza a sentir temperatura. O sea, su punto de ebullición, si ustedes averiguan en internet, es inmediato, es violento, ¿ya? Es violento. Entonces, aquí dice, no, el yodo sólido es calentado e inmediatamente cambia de fase. Este gas por densidad impacta con una área fría, que es aquí la que nosotros hemos sellado con un balón de fondo redondo, el cual tiene hielo. E inmediatamente produce un proceso de sublimación. Es verdad, al llegar arriba, produce el proceso de sublimación. Bien, luego, ¿qué va a pasar, jóvenes? Vamos a volar. Cuando llegue aquí arriba, se me van a empezar a formar unos cristales. Ya, se me van a empezar a formar unos cristales. Esos cristales van a quedar impernados en la parte plana de nuestro balón. Algunas personas, para poder apreciar de mejor forma los cristales de yodo, colocan un vidrio reloj, pero la transferencia de calor, de frío a calor, perdón, del hielo acá va a tardar un poco. ¿Por qué? Porque ya hay una capa protectora, que en este caso debería ser el vidrio reloj. En el laboratorio lo que se hace, se realiza de tres formas. En un laboratorio se realiza con vidrio reloj solamente. En otro mesón se realiza directamente con el balón de fondo redondo, y en otro mesón la misma experiencia, pero se coloca el vidrio reloj aquí en esta parte del vaso precipitado donde se ve mi puntero, y encima el balón de fondo redondo. ¿Para qué hacemos este tres tipos de análisis? Para poder ver en cuál de ellos se puede apreciar mejor los cristales de yodo. ¿Ya? Vuelvo a repetir, realizamos este tres, o sea, es la misma experiencia, solo que aquí arriba cambiamos el estado frío, o sea, el recipiente del estado frío, ¿ya? Y en ello en uno de ellos se va a poder apreciar mejor los cristales de yodo. Ahora sí, miren, el color del gas, dice, ¿no? Bueno, esta es una curva que nosotros podemos apreciar la temperatura conforme va avanzando el color del yodo. ¿Ya? Bien. Luego acá, bueno, nos habla el tema de sublimación, fusión, vaporización, pero nos habla del agua. ¿Ya? Esos son conceptos que ya nosotros debemos manejar aquí, porque eso en química general ya se lleva esos procesos. Bien. Nosotros vamos aquí abajo. Dice, entonces, el equilibrio que nosotros vamos a llegar a obtener ya de nuestro yodo se da cuando nuestra velocidad de formación de yodo es igual a la velocidad de la formación de yodo, del yodo sólido es igual a la formación del yodo gaseoso. Entonces, ese equilibrio del yodo sólido a yodo gaseoso se le llama un equilibrio dinámico. Ese equilibrio nosotros lo llegamos a obtener para poder llegar a obtener los cristales de yodo. ¿Ya? Bien. Aquí vemos, por ejemplo, si lo llevamos a una reacción, está el yodo sólido y nos va a producir yodo gaseoso. Si observan, no se lo está mezclando con ninguna otra sustancia.
¿sí? Por ejemplo, no estamos mezclando A más B para obtener C. Directamente A me produce B. ¿Y por qué nos produce B? No hemos combinado con ninguna otra reacción. Aquí en este tipo de reacción, nosotros ha sido, digamos, el protagonista de llevar a una sustancia B, nuestro catalizador o nuestro medio a llevar a cabo la reacción. En este caso es este proceso de sublimación que hemos hecho. ¿Ya? Bien. Continuamos entonces. Pueden apreciar, esto es al inicio, aquí está, directamente le pusieron un cubito de hielo al vidrio reloj. Bien. Miren, los cristales de yodo, en este tipo de experiencia del vidrio con un hielo, se va a alojar en el vidrio reloj y aparentemente parte de los cristales se va a alojar en el vaso de precipitado. Ya, mucho va a depender del tiempo de calentamiento. Lo ideal es que todo el cristal quede pegado en el techo. O sea, en este caso el techo para nosotros o bien va a ser el vidrio reloj o bien va a ser el balón de fondo redondo. ¿Ya? Cuando el calentamiento, se podría decir que la cristalización óptima es cuando todos estos cristales que observan ustedes aquí color lila, porque el yodo tiende a tornar ese color, mayor parte de ellos, de esos cristales, están en la superficie. ¿Ya? Eso quiere decir. Fría. Evidentemente abajo llegan a formarse cristales porque hay un condensamiento después de la sublimación. ¿Ya? Y como dijo el compañero, porque en esta parte de arriba es donde más hay descenso de temperatura. Como dijimos en la anterior experiencia, donde había más descenso se alojaban más cristales, ¿verdad? Entonces por eso que aquí en la superficie se nos va a alojar los cristales de yodo. Bien, ahí finalizaría la experiencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No. Bien. Para esta experiencia van a notar las siguientes preguntas. Primer pregunta. ¿Cuál es el punto ya, perdón, no coloquen cuál es el punto? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura a la cual el yodo cambia de fase o de estado? Son dos cambios por si acaso. De sólido a gaseoso. De sólido a gaseoso. Ya, solo hasta ahí ya, de sólido a gaseoso. Llega a una temperatura que inmediatamente hace el cambio de estado. Ya, eso van a averiguarlo, para conocimiento general. Ya, bien. La siguiente pregunta. Defina el proceso de sublimación. Ya algunos lo conocemos, ese conocimiento, pero lo van a colocar en sus guías, ¿ya? Vuelvo a repetir, defina el concepto de sublimación. Bien, no se olviden que para cada experiencia hay que hacer una conclusión, ¿ya? O si quieren igual una conclusión en general, no hay ningún problema. Bien,
Hasta ahí, jóvenes, entonces la experiencia número 2. Ahora, ¿alguna pregunta antes de pasar a la última experiencia? En el primer cuestionario, igual nos dijiste definir el concepto de sublimación. ¿Lo volvemos a repetir? Ah, ya, la misma pregunta era, claro, le di tres conceptos, ¿no? Sí. Sí, son 3 conceptos, el último es. Ya, esos 3 conceptos eran para los 3 experiencias, ¿ya? Entonces, para este laboratorio, si es la misma pregunta, solo hagan una conclusión en general, ¿ya? Una conclusión en general. Y lo que pasa es que esos 3 conceptos se van a aplicar en las 3 experiencias. Bien. Bueno, entonces avancemos. Experiencia número 3, y la última que vamos a ver el día de hoy, es la cristalización del ácido benzoico. Bueno, aquí tenemos su fórmula química espacial. Podríamos decir que el ácido benzoico es un ácido que al manipularlo hay que tener cuidado en el olfato, ¿ya? Y en las manos más que todo. Es relativamente corrosivo, es muy picante, o sea, usted lo manipula con la mano y le suele quedar así como parecido a la Hinomoto es este ácido benzoico, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Bien. Joven, entonces, los materiales que vamos a usar el día de hoy es el vidrio reloj, mechero de alcohol, ¿ya? Papel filtro, espátula, embudo de vidrio, malla de amianto y trípode. Malla de amianto y trípode. Los reactivos, netamente ácido benzoico. Ya, hacia el caso, este ácido benzoico se lo puede obtener por calentamiento directo, estos cristales de ácido benzoico se lo puede obtener por calentamiento directo y calentamiento indirecto, ¿ya? Lo que nosotros hacemos en la universidad es llevar a cabo los 2 métodos y apreciar al final de la experiencia en cuál método se pudo obtener mayor cristalización. Bien. Entonces vamos a otra cosa. Aquí ustedes leen ácido benzoico, ¿verdad? Y cualquiera diría, digamos, no, por ejemplo, el ácido sulfúrico está en solución, el ácido clorhídrico también, y así sucesivamente muchos ácidos. En este caso, el ácido benzoico está en estado sólido. O sea, ácido benzoico está en estado sólido, ¿ya? Es uno de los pocos ácidos que tiene esa particularidad de los otros ácidos, que no está en solución, está en sólido. Es un sólido blanco y tiene una textura parecida a la de la Hinomoto, más o menos, ¿ya? Bien, continuamos. Entonces, el desarrollo de la experiencia dice que vamos a pesar 1 gramo de ácido benzoico. En el laboratorio nosotros para esta experiencia hacemos que los mesones pesen diferentes cantidades. Por ejemplo, el mesón 1 pesará 1 gramo, el mesón 2 2,5 gramos, el mesón 3 1,5. Para poder apreciar en cuál se obtuvo mayor cristalización, digamos. No quiere decir, en esta experiencia tal vez no signifique mucho si hay mayor cantidad, mayor cristales, hay que ver, ¿no? En algunas experiencias no es así, en otras sí, ¿no? Por ejemplo, la primera que vimos, a mayor cantidad de nitrato de potasio, mayor cantidad de cristales, ¿verdad? En la segunda lo mismo era, a mayor cantidad de yodo, mayor cantidad de cristales, solo de que el cambio de fase del yodo es un poco, digámoslo así, hay que tener mucho cuidado, porque va a generar un gas inmediato y ese gas puede llegar a tenderme a que si yo lo estoy tapando, a que me llegue a convulsionar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Por eso es que se usa el vaso precipitado, porque tiene una forma de un pico
y por ahí va a poder también haber un poco de escape del gas. No se lo puede cerrar, no se lo puede compactar directamente, ¿ya? Bien. Luego dice, pesado, nuestro ácido benzoico lo vamos a hacer en un vidrio reloj. Para esta experiencia, al margen de la cantidad de ácido que usemos, vamos a utilizar el vidrio reloj más grande que hay en el laboratorio, ¿ya? Porque lo que vamos a nosotros, los cristales, los vamos a apreciar en este vidrio reloj. Entonces necesitamos una superficie lo más grande posible para poder apreciar mejor los cristales de ácido benzoico. Luego nosotros vamos, dice, a cubrir con un papel filtro, ya, vamos a cubrir este vidrio reloj, vamos a colocar sobre el vidrio, entre el papel y el embudo de vidrio. Ya, el embudo tiene un diámetro, ¿verdad? En un momento, por favor, está pasando alguien vendiendo no sé qué. Vamos a dejar que pase, ya no nos vamos a poder... Ya pasó. Bien, entonces vamos a cubrir con el papel filtro el borde de nuestro embudo de vidrio y también el vidrio reloj. ¿Se acuerdan? En el laboratorio anterior ya vimos cómo colocar el papel filtro en un embudo de vidrio, ¿verdad? Ese mismo procedimiento lo aplicamos aquí. Bien, luego ¿qué vamos a hacer? Dice calentar suavemente. Bien. Lo que nosotros vamos a hacer, jóvenes, este vidrio, este embudo de vidrio lo vamos a colocar encima de nuestro vidrio reloj. O sea, lo vamos a invertir en forma como que sea, como un chulito va a quedar. ¿Ya? Bien. Luego dice suspender el calor cuando el papel tome un aspecto aceitoso dentro del embudo y observar los cristales de ácido benzoico formados. Para que lo entendamos mejor, vamos a observar las imágenes. Miren, una vez pesado el ácido, colocamos en el vidrio, se ve mi puntero, ¿verdad? Colocamos el papel aquí en el embudo y lo tapamos, ¿ya? Pero todo este proceso lo vamos a hacer encima de una malla de amianto, de un trípode y de un mechero Bunsen, si lo queremos hacer por calentamiento indirecto. Si lo queremos hacer por calentamiento directo, podemos hacerlo como se ve aquí en esta otra imagen. Podemos llevarlo a un mechero, digamos Bunsen igual, o si quieren el normal, el que es de alcohol, y directamente podría calentarnos nuestro, en este caso ya no utilizaríamos el vidrio reloj, utilizaríamos una cápsula, ya directamente calentando de aquí a la cápsula y colocando encima también el embudo de vidrio con nuestro papel filtro se puede llevar a cabo. Pero nosotros en esta experiencia vamos a usar el calentamiento indirecto, ¿ya? Porque este calentamiento, más que todo lo hacemos nosotros los auxiliares violentamente para que los alumnos puedan apreciar los cristales. Pero para que ustedes vean el proceso del inicio al final y de cómo se van formando de a poco los cristales, hacemos el indirecto. Bien, entonces, decíamos que vamos a colocar todo esto que está aquí en la imagen a nuestra estructura para calentamiento indirecto. Bien, aquí podemos apreciar lo siguiente. Ya hicimos aquí el pesado y todo aquello, ¿no? Miren, aquí abajo, donde se ve mi puntero, este es el inicio de la cristalización. ¿Ya? Este es el inicio de la cristalización. Y finalmente el cristalizado va a quedar de esta forma. Esa forma es la misma que hay aquí al inicio. Observen.
esa forma es la misma que al inicio. Me preguntaba un alumno, profe, y al final, ¿dónde se cristaliza el ácido benzoico? ¿En el papel o en el vidrio reloj, digamos? Bien, aquí hay que tener cuidado lo siguiente. Decíamos que el papel yo lo voy a envolver en el embudo. Entonces los cristales me van a formar en la parte del embudo, o sea, del papel filtro que está pegado al embudo. Evidentemente va a desprender cierta cantidad de una especie aceitosa el ácido, ¿ya? Cuando nosotros le agregamos calor a este ácido, hace un cambio de fase de sólido a líquido, ¿ya? Vuelvo a repetir, cuando se le agrega calor al ácido benzoico en estado natural, que es sólido, hace un cambio de estado o fase de sólido a líquido, pero muy lento. Bien. Entonces, si colocamos vuelvo a repetir, si colocamos el papel filtro en el embudo arriba, se me va a formar la mayor cantidad de cristales de ácido en la parte del embudo. Pero si ese papel lo colocamos en la parte por encima de la sustancia, se me va a formar los cristales de ácido benzoico en el papel filtro. O sea, es decir, voy a volver atrás. Bueno, no quiere volver. Si yo coloco aquí el vidrio reloj, coloco mi ácido pesado encima del papel y encima del embudo, toda esa cristalización de ácido se va a ir directo al papel y solamente prácticamente quedaría entre el papel y el vidrio la sustancia aceitosa. Y ahí ya obtendría netamente en el papel mi cristalización. Y algunos cristales se van a impernar en la superficie del embudo de vidrio, ¿ya? Nosotros en laboratorio dejamos que el estudiante lo prepare de las dos formas. Generalmente yo lo que he podido apreciar en casi todas las experiencias de este laboratorio es de que colocándolo el papel en el embudo, como dijimos al inicio, se aprecian mejor los cristales, ¿ya? Porque el papel queda limpio del aceite. En cambio, si lo colocamos encima de la sustancia sólida, es como que un poco se empaña el papel filtro de ácido en estados líquidos, que forma una solución media aceitosa. Y es como que empaña un poco el objetivo final, obtener puros los cristales de ácido benzoico. Y ahí acaba la experiencia, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, ¿En toda esta experiencia? no se entendió. Bien. Entonces, jóvenes, vamos a anotar la siguiente pregunta para finalizar el laboratorio. Anote la pregunta para esta experiencia, ¿no? Realice la fórmula del ácido benzoico fórmula desarrollada, semidesarrollada y fórmula parcial, ¿verdad? Todas las fórmulas conocidas que ya ven ustedes en orgánica vienen aplicando de los compuestos orgánicos. Realizar del ácido benzoico. Segunda pregunta. Averigüe las características
físicas y químicas del ácido benzoico y algunas aplicaciones. Vuelvo a repetir, defina o averigüe las propiedades físicas, químicas del ácido benzoico y algunas aplicaciones. Si colocan solo una no hay ningún problema. Ahora si encuentran 2 o 3, mucho mejor, ¿verdad? Bien. La primera pregunta, ¿puedes repetir, por favor? La primera pregunta. Ya. Realice la fórmula del ácido benzoico. Ya, y ahí involucra la fórmula desarrollada, semidesarrollada, la fórmula tal vez global, espacial, todas las fórmulas que ya ustedes han venido aplicando en la materia, por ejemplo los alcanos, alquenos, ¿verdad? Bien. ¿Se entiende, no? Sí. Bien. Van a colocar todo presente ya, bien, compañero Jorge Agustín, para tomar su asistencia. Aprovechando que tenemos la máquina, bueno, que estoy en mi computadora, no sé en la plataforma hasta qué laboratorio está subido, ¿solo el 1 y el 2 o han avanzado? ¿No sabe alguien por ahí? ¿No ha entrado a la plataforma?